¿Qué tal, amigos? Nuevamente les saluda su amigo y hermano en Cristo, Antonio García Hernández, en este su canal Estudiando el Verbo. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por su presencia, por su tiempo y porque nos van a estar acompañando sin duda, Dios mediante, todo este trimestre en esta lección. Que es muy especial, el libro de Deuteronomio, la verdad presente en el libro de Deuteronomio. Y en esta ocasión pues vamos a hacer el repaso de lección. Sé que para algunos esto puede resultar un poquito tardado, ¿verdad? Pero recuerden, este es un repaso de lección, no es solamente un resumen, sino es un repaso de lección. Es decir, lo que invertimos de tiempo en esta hora, ¿sí? Puede ser hasta 40 o 45 minutos, ¿sí? Lo que se invierte en el repaso toda la semana, lo estamos aquí ocupando solamente 45 minutos, así que les pido paciencia y que puedan ustedes disfrutar, ¿sí? Porque lo que se pretende en la escuela sabática, que es el corazón de la iglesia, ¿sí? Que aprendamos a estudiar la palabra de Dios, que aprendamos a abrir la palabra de Dios, ¿verdad? Que tengamos la costumbre de abrir la palabra de Dios, que podamos ir entendiendo y comprendiendo cada una de las citas que están en la palabra de Dios, ¿verdad? No es solamente un bosquejo lo que pretendo hacer en esta hora, sino un repaso de lección. Así que vamos a estar abriendo la palabra de Dios continuamente, así que les pido de su paciencia y vamos a empezar como siempre con una palabra de oración. ¿Les parece? ¿Me acompañan? Oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Te alabamos, te glorificamos, Padre eterno, porque solamente tú lo mereces. Y te agradecemos, Padre eterno, en esta hora por esta oportunidad que nos das una vez más en este repaso de lección. Habilítanos con poder, no solamente a tu servidor, sino a todos los que nos están escuchando, para que podamos entender esta lección claramente. ¿Cuál es la verdad presente para nosotros en esta hora, en el libro de Deuteronomio? Gracias, Padre eterno, perdona nuestras faltas, nuestros pecados, ayúdanos, Padre eterno. Te agradecemos por todo lo que has hecho por nosotros esta semana, porque en Cristo Jesús te lo rogamos, te lo pedimos humildemente. Amén, amén. El título de la lección para esta semana, que es para el 30 de octubre del año 2021, la lección número 5 es el extranjero dentro de tus puertas. El extranjero dentro de tus puertas, ¿verdad? Y tenemos que entender bien, ¿sí? Para nosotros, ¿qué significa extranjero dentro de tus puertas? Por eso quiero invitarles para que vayamos a la cita o al versículo que tenemos que memorizar para esta semana, que se encuentra ahí en el libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 19. Miren lo que dice la palabra de Dios. Así que ustedes deben amar a los extranjeros, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. El pueblo de Israel había sido llevado, o había llegado a Egipto, ¿verdad? Y estuvo ahí por más de 400 años, ¿sí? En el cual estuvo también esclavizado por los egipcios, ¿verdad? Por faraones. Así que lo que nos indica el Señor
nuestro Dios, es que amemos al extranjero, porque extranjeros fuimos o fuiste, dice, en la tierra de Egipto. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestros días, verdad? A lo largo del repaso de esta lección vamos a ir entendiendo cómo podemos aplicar esto a nuestros días. Vamos a dar apertura, sí, a esta lección. Y quiero darles la bienvenida, ¿verdad? Qué bueno que ustedes eligieron estar hoy en el mejor lugar del mundo, que es a los pies del Salvador. ¿Cuál es el llamado que Dios nos hace? Nuestra felicidad depende de cumplir este propósito. Por eso, nunca permita que Satanás lo convenza de que usted no es capaz de ser usado por Dios. Él lo intentará, le dirá que el Señor le exige determinado coeficiente intelectual o una tasa de entrada, ¿verdad? Que Él solo emplea especialistas, peritos, gobernantes y personalidades poderosas. Cuando Satanás susurra estas mentiras, repréndalo con la siguiente verdad: Dios atemorizó a la sociedad desde el primer siglo con mestizos, ¿verdad? No con los de raza pura, ¿verdad? Ahora, vamos a introducir rápidamente esta lección. Jesús dijo ahí en Marcos 12:31, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. ¿A qué se refería Jesús con esto? ¿Verdad? ¿Ningún mandamiento mayor que estos? Jesús conectó el amor de Dios y el amor al prójimo en un solo mandamiento, y ese mandamiento era mayor que todos. Una vez más, Jesús no inventó algo nuevo, algo que los judíos no hubiesen oído antes: el llamado a amar a Dios sobre todo y la idea de amar a nuestro prójimo. Cuando Jesús fue interrogado acerca del mandamiento más importante de la ley, respondió, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios. Amarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Pero Él añadió un segundo mandamiento, ¿verdad? En la mente de los judíos solamente estaba esta primera parte que se encuentra ahí en Deuteronomio 6:5, ¿verdad? Y Marcos 12:30, amarás al Señor tu Dios. Para ellos era lo único más importante. Pero Jesús vino con un desafío muy especial para todos aquellos que amaran a Dios. Y añadió un segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? ¿Cómo entendemos esto? ¿Verdad? ¿Cómo entendemos esto? Deuteronomio nos habla del amor al prójimo más necesitado, especialmente el extranjero, ¿verdad? Es el versículo a memorizar, ¿verdad? A menudo se une al extranjero con el huérfano y con la viuda, ¿verdad? ¿Qué necesitamos para amar al extranjero? Ese sería uno de los puntos que vamos a ver en esta hora. ¿Por qué amar al extranjero? ¿Ah? ¿Por qué amar al extranjero? ¿Cómo actuar con el extranjero? ¿Verdad? ¿Cómo actuar con el extranjero? Así que vamos a ver 3 puntos. Anoten por favor, nuevamente. ¿Qué necesitamos para amar al extranjero? ¿Por qué amar al extranjero? ¿Y cómo actuar con el extranjero? Así que vamos al primer punto. ¿Por qué necesitamos amar al extranjero? ¿Verdad?
¿por qué necesitamos amar al extranjero? ¿Sí? Y vamos a anotar, ¿sí?, para que no se nos olvide, el segundo punto, ¿sí?, y el tercer punto. ¿Por qué amar al extranjero? Y el tercer punto, ¿cómo actuar con el extranjero? De cada uno de estos dos puntos se van a desprender dos aspectos que vamos a ver ahorita que lleguemos ahí, ¿verdad? Así que vamos con el primer punto. ¿Qué necesitamos para amar al extranjero? Para eso quiero invitarles a que vayamos al versículo 16 del capítulo 10 del libro de Deuteronomio. ¿Qué dice la palabra de Dios? Así que circunciden el prepucio de su corazón y no sigan siendo obstinados. ¿Verdad? No sigan siendo obstinados. ¿Verdad? ¿Qué significa esto? Mientras Dios escribía la ley en tablas de piedra, los israelitas estaban transgrediendo, haciéndose un ídolo de oro. Si nosotros vamos al capítulo 9 de Deuteronomio, a los versículos 9 y 12, miren lo que dice: cuando subí al monte para recibir las tablas de piedra, es decir, las tablas del pacto que el Señor hizo con ustedes, estuve en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Y el Señor me dio entonces las dos tablas de piedra escritas con sus propio dedo, y en ellas escritas todas las palabras que el día de la asamblea del Señor les comunicó en el monte, en medio del fuego. ¿Verdad? ¿Qué necesitamos para amar al extranjero? Dice la palabra de Dios: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. Es decir, purificar nuestro corazón, ¿verdad? Por eso es importante que nosotros tengamos una relación o una comunión con Dios, para que Él nos habilite con poder para hacerlo, ¿verdad? Para hacerlo, ¿verdad? El apóstol Pablo, ahí en el capítulo 12 del libro de Romanos, nos dice que no nos acostumbremos al mundo, ¿verdad? ¿Por qué el apóstol Pablo llega a esa conclusión? Porque si nosotros miramos solamente al mundo, perdemos de vista, ¿sí?, el amor de Dios, lo que nos pide Dios. Por eso dice él: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra carne. Quiero invitarles para que vayamos rápidamente al libro de Romanos, ¿verdad? Al libro de Romanos, y podamos ver cuál es la voluntad de Dios. Romanos capítulo 12, versículos del 2 en adelante. ¿Qué dice la palabra de Dios? El apóstol Pablo empieza el capítulo 12 con un ruego, ¿verdad? Sí, con un ruego, ¿sí?, de que nos presentemos delante de Dios en sacrificio vivo, santo y agradable. ¿Qué necesitamos para amar al extranjero? El apóstol Pablo, ¿sí?, dice que por las misericordias de Dios, que nos presentemos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, ¿verdad? Y dice el versículo 2: y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y agradable y perfecto.
¿Qué necesitamos para amar al extranjero? Necesitamos saber cuál es la voluntad de Dios. Necesitamos ir a la Biblia, a la palabra de Dios, para saber, ¿sí?, cómo podemos amar al extranjero. Ahí radica el poder, ¿sí?, en la palabra de Dios, ¿verdad? En la palabra de Dios. Ahora, los israelitas habían roto el pacto. Entonces Moisés rompió las tablas escritas por Dios. No obstante, Dios los perdonó y les ordenó, y le ordenó a Moisés que preparase nuevas tablas, perdonándoles y dándoles una nueva oportunidad. Nuevamente el ministerio de Moisés ayudó para que Dios no descargara su ira contra un pueblo rebelde, contra un pueblo que, a pesar de todas las cosas que había mostrado, ¿sí?, cuando lo sacó de su cautividad del mundo, es decir, de Egipto, ¿sí?, ellos seguían o trataban de, o ya se habían acostumbrado a las cosas del mundo egipcio, ¿verdad? Sin embargo, ellos serían incapaces, ¿verdad?, de mantenerse leales al pacto si confiaban solo en señales externas, ¿verdad?, como la circuncisión física, ¿verdad? Para ellos era y en tiempos de Jesús, ¿verdad?, en tiempos de Pablo, era muy importante la circuncisión física, ¿verdad? Por eso ellos tenían que regresar, tenían que volver a la palabra de Dios, al libro de Deuteronomio, donde Dios les anticipó, ¿verdad?, porque sabía cuál iban a ser su actitud delante de él, ¿verdad? Ellos serían incapaces de mantenerse leales al pacto, porque confiaban solamente en señales externas. Por eso él dice: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, es decir, de vuestra mente, ¿sí?, y no endurezcáis más vuestra cerviz, ¿verdad? Esto se cumplió en tiempos de Pablo. El libro de Deuteronomio se cumplió en tiempos del apóstol Pablo, sí, ¿verdad? Porque a pesar de que ya había pasado mucho tiempo, ¿verdad?, los israelitas seguían confiando solamente en señales externas, como la circuncisión, ¿verdad?, y querían obligar a los no circuncisos, ¿sí?, a que se circuncidaran, ¿verdad? ¿Qué necesitaban para amar al extranjero, ¿verdad? En este caso, para ellos decían: bueno, pues este griego o este africano no pertenece a nuestro pueblo, pues no puede adorar a Dios. Necesitaban una circuncisión del corazón, ¿verdad?, como dice Deuteronomio 10:16. Entonces podrían cumplir la orden: amaréis pues al extranjero. Por eso Jesús hizo hincapié y subrayó, ¿verdad?, lo que dice el versículo de memoria, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios, ¿verdad?, pero también amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? ¿De qué sirve que yo amo a Dios pero no amo a mi prójimo? Dice el apóstol Juan en una de sus cartas, ¿sí?, que si nosotros decimos amar a Dios pero no amamos a nuestro prójimo, hacemos mentiroso ¿a quién?
a Dios y nos engañamos a nosotros mismos, ¿verdad? Nos engañamos a nosotros mismos, ¿verdad? ¿Por qué necesitamos amar al extranjero? En primer lugar, porque de esa manera, ¿sí?, nos preparamos para ser como Dios quiere que seamos, ¿verdad? Vamos al segundo punto. Y el segundo punto es: ¿por qué amar al extranjero? Y de aquí se desprende un aspecto que queremos que quede claro. ¿Por qué debemos de amar al extranjero? Porque Dios ama al extranjero. ¿Qué dice el versículo 18 de Deuteronomio 10:18? ¿Qué dice? Pero yo pregunto, ¿en verdad no han oído? Por supuesto que sí. Por toda la tierra ha salido la voz de ellos y sus palabras han llegado hasta los confines de la tierra, ¿verdad? Dice Deuteronomio que hace justicia al huérfano y a la viuda, ama también al extranjero y dándole pan y vestido, ¿verdad? Vamos rápidamente al libro de Deuteronomio, nuevamente, estimados amigos y hermanos. Dice, vamos desde el versículo 17, porque el Señor, su Dios, es Dios de dioses y Señor de señores, es Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas. ¿Por qué debemos amar al extranjero? Porque Dios ama al extranjero, porque Dios no hace acepción de personas, ¿verdad? Ni acepta sobornos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hace justicia al huérfano y a la viuda, y ama también al extranjero y le da pan y vestido. En Deuteronomio 10, versículos 17 y 18, Dios muestra las razones por las cuales debemos amar al extranjero. Número 1, le dijimos, porque es Dios de dioses y Señor de señores. Número 2, porque es grande, poderoso y temible. Número 3, porque no actúa con imparcialidad ni acepta sobornos, es decir, no hace acepción de personas. Porque defiende al huérfano y a la viuda, porque ama al extranjero y le provee ropa y alimento. Dios, que tiene poder ilimitado, que no necesita nada y que puede actuar como quiere, ama al extranjero y le ayuda. Por eso nos invita también a nosotros a amarle y ayudarle. Ahora, ¿por qué debo amar al extranjero? ¿Verdad? ¿Por qué debo amar al extranjero? Otro aspecto de este punto es, también nosotros somos extranjeros, ¿verdad? También nosotros somos extranjeros. O sea, el pueblo de Israel fue extranjero, ¿sí?, en el país de Egipto, ¿sí?, en el mundo, ¿verdad? Por eso Dios hace énfasis, y hacemos énfasis en esta lección, ¿verdad?, en Deuteronomio 10:19, porque fuisteis extranjeros, dice el Señor, en tierra de Egipto. ¿Sí? Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, ¿verdad? También nosotros somos extranjeros, ¿verdad? También nosotros somos extranjeros, ¿verdad? Nosotros todavía no tenemos la ciudadanía, ¿sí?, celestial, pero la tendremos con la ayuda de Dios. También nosotros somos extranjeros, tal como se ha anunciado a Abraham. El pueblo de Israel fue esclavizado en Egipto, de acuerdo a Génesis 15:13. Aprendieron en carne propia lo que significa ser extranjeros y marginados. Al instruirles, Dios les invitó a recordar su experiencia y tratar al extranjero y al marginado como un ciudadano de pleno derecho. La misma ley debía regir
para el natural y para el extranjero. Al igual que Israel, nosotros hemos sido esclavos del pecado, ¿verdad? Y vivimos como extranjeros en esta tierra, ¿verdad? Ese es el punto, ¿sí? de esta segunda parte, ¿sí? ¿Por qué amar al extranjero? ¿Verdad? Porque al igual que Israel, nosotros hemos sido esclavos del pecado, ¿verdad? Y vivimos como extranjeros en esta tierra, ¿verdad? Debemos ser una luz mostrando el amor de Dios a través de nuestro trato amoroso con los demás, tratando a todos como nos gustaría que nos trataran, ¿verdad? De acuerdo a Mateo 7:12. Vamos rápidamente a ver esa cita, ¿verdad? Esa cita, Mateo 7:12. Ahí en el Sermón del Monte, Jesús nos dice un principio eterno y que nos ayuda o nos empodera, ¿verdad? Para poder lograr, ¿sí?, que los demás nos traten de una forma especial. Mateo 7:12, ¿qué dice la palabra de Dios? Así que todo lo que quieras que la gente haga con ustedes, eso mismo hagan ustedes con ellos, porque en esto se resume la ley y los profetas, ¿verdad? Nuevamente Jesús hace énfasis acerca de que debemos amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Al extranjero, ¿verdad? Pasemos, bueno, antes de pasar al siguiente punto, quiero leerles una cita de Elena G. de White que se encuentra ahí en Discurso Maestro, el Discurso Maestro de Jesucristo, en página 114. Es nuestro trato con otros, ¿verdad? En nuestro trato con otros, pongámonos en su lugar, comprendamos sus sentimientos, sus dificultades, sus chascos, sus gozos y sus pesares. Identifiquémonos con ellos, luego tratémosles como quisiéramos que nos trataran a nosotros y cambiésemos de lugar con ellos. Esta es la regla de la verdadera honradez, dice Elena G. de White, haciendo alusión a lo que dice Jesús, ¿verdad?, acerca de que debemos de amar al extranjero, porque nosotros fuimos extranjeros en la tierra de Egipto. En otras palabras, nosotros vivíamos en el pecado y fuimos libertados por Dios, ¿verdad? Fuimos libertados o fuimos sacados del mundo, ¿sí?, para hacer luz, ¿verdad? Éramos también extranjeros. ¿Por qué debemos amar al extranjero? Porque fuimos extranjeros también nosotros, ¿verdad? O porque seguimos siendo extranjeros quizás, ¿verdad?, hasta que no se nos dé la ciudadanía del cielo. Vamos pues al tercer punto, donde se desprenden otros dos aspectos, ¿verdad? Cómo actuar con el extranjero. Cómo actuar con el extranjero. Y este aspecto que se desprende es tratar con justicia al extranjero. Para ello quiero invitarles al libro de Deuteronomio, al capítulo 1, versículo 16. Deuteronomio 1, versículo 16. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ese día les ordené a sus jueces: presten atención a sus hermanos, sean justos con cada uno de ellos. ¿Y con quién también? Con los extranjeros, ¿verdad? Con los extranjeros. Dios no hace acepción de personas, ¿verdad? Dios no hace acepción de personas. En Deuteronomio vemos que Dios requiere que se trate con la misma norma de justicia a todos, sin importar su condición social, extranjero, natural, rico o pobre, ¿verdad? Rico o pobre. Estas normas basadas
en la propia naturaleza de Dios, que es justo y no acepta sobornos, ¿verdad? Sin embargo, el mensaje de los profetas está lleno de reprensiones contra las vejaciones sufridas por los indefensos. Quiero invitarles para que vayamos rápidamente a 3 citas. La primera cita se encuentra en Jeremías, el profeta Jeremías, en el capítulo 22, versículo 3. Yo, el Señor, he dicho: practiquen la justicia y el derecho, libren de sus opresores a los oprimidos, no engañen ni roben al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, no derramen sangre inocente en este lugar. Podemos comprobar aquí cómo Dios, a través de sus siervos los profetas, reprende al pueblo de Israel. Vayamos a otra cita que se encuentra en el libro de Ezequiel, en el capítulo 22, versículo 29. Los poderosos del país cometen robos y opresión, violentan a los pobres y menesterosos y maltratan sin razón ¿a quién? Al extranjero. Nuevamente, Dios reprende al pueblo de Israel, ¿sí? A través de sus siervos, los profetas. Esta vez a través del profeta Ezequiel. Ahora, por último, vamos a esta otra última cita que se encuentra en Zacarías, capítulo 7. Zacarías, capítulo 7, versículo 10. No opriman a las viudas, ni a los huérfanos, ni a los ¿quién? Ni a los extranjeros, ni a los pobres, y nunca abriguen malos pensamientos en contra de sus hermanos. Nuevamente, Dios hace énfasis de la importancia que debe considerar todo aquel que se nombre cristiano, todo aquel que se nombre profeso cristiano, ¿verdad? Todo aquel que se diga hijo de Dios, a que no sean injustos, ¿verdad? A que no hagan distinción entre los hombres, ¿sí? Mujeres, viudas e indefensos, ¿verdad? Porque sin duda el mundo está lleno de gente que llena de vejaciones, ¿sí? Y hay mucha injusticia por parte de mucha gente, ¿verdad? Y eso no debería de suceder en el pueblo de Dios, ¿verdad? Así que nosotros debemos dar testimonio para que el mundo vea que las cosas pueden cambiar si nosotros hacemos y escuchamos la palabra de Dios. Por último, quiero invitarles para que vayamos al libro de Malaquías 3:5, que dice la palabra de Dios: y el Señor de los ejércitos ha dicho: yo vendré a ustedes para someterlos a juicio, y me dispondré a actuar como testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los perjuros y explotadores, contra los que defraudan en su salario al jornalero y a la viuda y al huérfano, y contra los que les hacen justicia a los extranjeros, y contra los que no le hacen justicia a los extranjeros ni tienen temor de mí. Dios es muy claro. Aparte de las reprensiones, ¿verdad? Dios promete hacer justicia y castigar a todos aquellos que no sepan cómo tratar al extranjero, a la viuda, al huérfano y a los indefensos.
¿Cómo debemos de actuar con el extranjero? Con amor y con justicia, sin duda, ¿verdad? Aunque no tenemos potestad sobre las leyes que se dictan en nuestro país o sobre la forma en que éstas se aplican, sí que está en nuestras manos, el tratar a todos por igual, sin importar la condición. Otro aspecto de cómo actuar con el extranjero es preocuparnos por el extranjero, ¿verdad? Quiero invitarles para que vayamos rápidamente a este último punto, Deuteronomio capítulo 24, versículo 14, no oprimas al jornalero pobre y menesteroso, ya sea este o uno de tus compatriotas o algún extranjero de los que habitan en tu tierra y dentro de tus ciudades, ¿verdad? Preocuparnos por el extranjero, pagar puntualmente el jornal a los trabajadores, no retener la prenda tomada al pobre, no entrar en la casa de nadie para cobrar una deuda. Todo esto son formas de mostrar nuestro respeto y preocupación por los más necesitados, incluyendo, por supuesto, al extranjero, ¿verdad? Santiago nos habla también del mismo respeto y preocupación por los necesitados dentro de la iglesia, rechazando los privilegios otorgados a los ricos en detrimento de los pobres. Quiero invitarles para que vayamos rápidamente al libro, a la epístola del apóstol Santiago. Son los últimos libros, al capítulo 2, versículos del 1 al 7, ¿verdad? Donde el apóstol Santiago nos habla acerca o en contra de la discriminación. Hermanos míos, ustedes tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no deben hacer diferencias entre las personas, ¿verdad? Vamos a considerar solamente esta parte, ¿verdad? Pueden darse el caso de que al lugar donde ustedes se reúnen llegue alguien vestido con ropa elegante y con anillos de oro, y llegue también un pobre vestido con ropa andrajosa. Si ustedes reciben gustosos al que viste la ropa elegante y le dicen: venga usted, siéntese aquí, que es un buen lugar, pero al pobre le dicen: tú quédate allá de pie o siéntate en el suelo, ¿acaso no están discriminando entre ustedes y haciendo juicios malintencionados? Amados hermanos míos, escuchen esto. ¿Acaso no ha escogido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que Él ha prometido a los que le aman? Pero ustedes han despreciado a los pobres. ¿Acaso no son los ricos quienes los explotan a ustedes y quienes los llevan ante los tribunales? ¿Acaso no son ellos los que blasfeman contra el precioso nombre que fue invocado sobre ustedes? El apóstol Santiago sin duda habla a la iglesia, ¿sí? Y les dice que se preocupen y tengan el mismo respeto y preocupación por los necesitados dentro de la iglesia, rechazando los privilegios otorgados a los ricos en detrimento de los pobres. Para Santiago, la acepción de personas es una transgresión de los 10 mandamientos, ¿verdad? La religión pura incluye la preocupación por los demás, ¿verdad? Eso lo podemos ver ahí en el versículo 27. Dice: delante de Dios, la religión pura y sin mancha consiste en ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y mantenerse limpio de maldad en este mundo. Qué mensaje tan importante, tan lleno de amor, ¿verdad? Tan lleno de bondad por parte del apóstol Santiago, que sin duda había aprendido de nuestro Señor Jesús. Vamos terminando este repaso de lección, estimados amigos y hermanos, con una cita de Elena G. de White, de su libro Ministerio de Curación, página 15.
Cristo no emitía distinción alguna de nacionalidad, jerarquía social ni credo. Los escribas y fariseos deseaban hacer de los dones del cielo un beneficio local y nacional e incluir de Dios al resto de la familia humana y excluir de Dios al resto de la familia humana. Pero Cristo vino a derribar toda valla divisoria. Vino para manifestar que su don de misericordia y amor es tan ilimitado como el aire, la luz o las lluvias que refrigeran la tierra. Terminemos, estimados amigos y hermanos, esta lección. Podemos adorar el día apropiado, entender sobre la muerte, el infierno, la marca de la bestia, etcétera, etcétera. Está bien, pero ¿qué significa todo eso si tratamos a los demás de manera desagradable o oprimirlos, a los débiles entre nosotros o no, ¿verdad? O si administramos de manera injusta lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Especialmente por la verdad que tenemos. ¿Por qué deberíamos ser más cuidadosos para no pensar que todo lo que Dios requiere de nosotros es solo conocer la verdad de sí misma? ¿Por qué es una trampa potencialmente peligrosa para nosotros? Que este sábado sirva para reflexionar en lo que realmente significa servir verdaderamente al Señor, ¿verdad? Y les invito para que estemos firmes, ¿verdad? Y vayamos adelante. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto. Y como siempre, un abrazo a cada uno de ustedes.